Mary despertó en un banco de nieve después del accidente. La mujer adinerada vio una extraña inscripción en la nieve y, decidiendo seguir el rastro, avanzó con dificultad. Sabía que no podía evitar que el coche se precipitara al abismo. El vehículo descendía por la pendiente a una velocidad aterradora. Logró girar el volante lo suficiente como para posicionarlo de lado, pero eso no detendría su caída fatal. Es una tontería luchar solo para vivir un minuto más, pensó, con la mente sumida en el caos. Aunque, en realidad, no importaba. Llevaba semanas sintiéndose extraña. Su esposo había intentado convencerla de que no condujera, pero era tan terca como una niña, decidida a demostrar que estaba bien. Había insistido en que no sentía dolor. ¡Qué ironía más cruel! Pronto no sentiría nada nunca más. Mary soltó el volante e intentó abrir la puerta. No quería que su cuerpo destrozado fuera encontrado entre los restos retorcidos de lo que estaba a punto de ser su coche. Morir congelada le parecía una forma más elegante de partir. ¿A quién quiero engañar? No quiero morir, susurró a la voz irónica y agotada en su cabeza. Su cruel doble pareció ceder, y la puerta se abrió de golpe. De alguna manera, Mara rodó fuera del coche y cayó sobre la pendiente. En ese instante, el vehículo pareció ser rechazado por una fuerza invisible, desviándose en la dirección opuesta antes de volcarse y estrellarse. Lo vio desaparecer en el abismo ante sus ojos. Aún podía oírlo, chirriando a través del aullido de la ventisca, pero ya no sonaba como una campana de muerte. Con cautela, movió sus brazos y piernas. No sentía ningún dolor agudo, al menos ninguno que pudiera notar en ese momento. Sus manos estaban cubiertas de sangre y sabía que su rostro estaba arañado, pero poco le importaba. Estaba viva. Sus extremidades estaban intactas. Necesitaba llamar a Douglas. Él encontraría una solución. Haría cualquier cosa por ella. Intentó alcanzar su teléfono, pero el mareo la golpeó y perdió el conocimiento. A medio camino entre el sueño y la vigilia, escuchó el rugido de la ventisca mezclado con el tintineo de los platos de una cena formal. Recordó la reunión con su esposo y sus socios antes del viaje. Douglas había estado genuinamente preocupado por ella, diciéndole que parecía cansada. De repente, estaba de vuelta en el coche, descendiendo sin control por la pendiente. No podía escapar de la trampa de acero que, de fiel compañera, se había transformado en un ave rapaz llevándola directo a las garras de la muerte. ¿Cuál era la realidad? ¿Ya había muerto? ¿Era esto algún tipo de vida después de la muerte? No, los muertos no sienten el frío de esta manera, pensó. Mary despertó con la sensación helada de la nieve contra sus manos congeladas. Con gran esfuerzo, logró abrir los ojos hinchados y se encontró tendida en un barranco, parcialmente enterrada bajo la nieve. Recordaba vagamente que antes de desmayarse, su cuerpo aún le respondía. Intentó moverse nuevamente. Lentamente, los recuerdos regresaron, como había logrado abrir la puerta y caer del coche por pura suerte. Intentó ponerse de pie varias veces, cayendo en el proceso. Sus manos y pies, entumecidos por el frío, estaban escondidos dentro de las mangas de su abrigo de piel de oveja. Se volvió a sentar, temerosa de enfriar aún más su cabeza, ahora descubierta tras haber perdido su gorro en el accidente. Envolverse con su bufanda era su única opción. Por suerte, era larga. Su madre la había tejido para ella años atrás, como un amuleto de buena suerte. Douglas solía burlarse de ella por usarla en todas partes, llamándola ridícula y fea con su patrón rojo brillante y árboles de Navidad. Pero ahora, esa bufanda le estaba salvando la cabeza y el cuello. Mary se preguntó si todavía contenía algo del amor de su madre. Un pensamiento tonto y supersticioso, pero, ¿quién sabía? Giró la cabeza hacia la derecha y, de repente, notó una inscripción en la nieve. Ya estaba medio cubierta, pero las palabras seguían siendo legibles. Espera, fui a buscar ayuda.
La frase estaba escrita con errores, las letras torcidas, como si una mano infantil la hubiera trazado. Mary no podía comprender cómo había sucedido algo así. ¿De dónde había salido el niño? Sin embargo, sobre la inscripción, un rastro de pequeñas huellas conducía cuesta arriba. Buscó su teléfono una vez más, pero estaba irremediablemente perdido. No le quedaba otra opción que seguir las huellas, al menos así no moriría congelada esperando sin hacer nada. De todos modos, no podía llamar a nadie para pedir ayuda. Congelarse allí, esperando un rescate que quizás nunca llegaría, era una locura. Podía desmayarse en cualquier momento. En algún lugar arriba, los autos pasaban por la carretera. Deseaba desesperadamente subir de nuevo a la autopista y hacer señas a alguien, pero la pendiente era demasiado empinada y abrupta. Para empeorar las cosas, llevaba puestos unos tacones ridículos. Su única opción era avanzar a través de la nieve acumulada en dirección al bosque, donde llevaban las huellas. Caminar resultó ser increíblemente difícil. Intentó pisar con cuidado, pero sus pies seguían rompiendo la costra helada de la nieve. La única ventaja era que llevaba botas altas hasta la rodilla, de lo contrario, sus piernas ya habrían sido desgarradas por el hielo. Cada vez que su pie se atascaba, le tomaba casi 5 minutos liberarlo. Tenía que sentarse en la nieve y tirar con todas sus fuerzas, solo para dar otro paso y rezar para no quedar atrapada de nuevo. A veces lo lograba, pero la mayoría de las veces no. Aún así, tenía que seguir adelante. No había otra opción y ningún motivo para detenerse. Mientras avanzaba penosamente, Mary recordó vívidamente el momento en que comenzó a sentirse realmente mal. Ya estaba conduciendo, acababa de incorporarse a la autopista cuando su cabeza comenzó a sentirse ligera, como si se estuviera apagando. Luchó por mantenerse consciente, apartándose hacia el arcén. Entonces, algo sucedió. El auto rompió la barrera de seguridad y empezó a caer. De repente, pensó en Douglas. Para ese momento, él ya debía haber intentado llamarla. Cuando no contestara, vendría a buscarla. Aún había esperanza de rescate. Solo tenía que seguir caminando. Sí, todo esto era culpa de esa maldita enfermedad. Durante el último mes, Mary se había sometido a innumerables pruebas, pero nadie podía determinar qué tenía. Su mayor miedo era que fuera un tumor cerebral, el mismo destino que había acabado con su madre y su abuela. Ninguna de las dos había llegado a los 40 años. Mary había compartido sus sospechas con los médicos, pero ellos las habían descartado, diciendo que no era hereditario. Sin embargo, ella pensaba que también existía el destino, algo que escapaba a los pronósticos médicos o los estudios científicos. Tal vez estaba escrito en sus estrellas y ese era su destino. Su fuerza comenzó a flaquear. Mary tambaleó y casi se desplomó en la nieve. No, pensó. Si caigo ahora, no me levantaré. Solo deseaba no hundirse de nuevo en ese maldito hielo. Odiaba cómo brillaba. Pero ocurrió justo lo que temía, su pierna derecha se hundió en la nieve. Cayó de lado y comenzó a llorar. Mary nunca había gustado del invierno. Odiaba esquiar, patinar, y solo ahora entendía por qué. Tal vez, en el fondo, siempre había presentido que un día, en la cima de su carrera, moriría congelada porque simplemente no tendría la fuerza para sacar su pierna de la nieve. Te sobreestimaste, pensó con amargura. Deberías haberte quedado en ese barranco. Tal vez te habrían encontrado a tiempo. Pero no, tenía que salir de allí, tenía que vagar sin rumbo, persiguiendo su propia muerte. El rastro de huellas infantiles estaba casi completamente cubierto ahora. Estaba a punto de perderlas de vista por completo. Una vez que eso sucediera, no quedaría nada más que hacer, excepto morir. Sin darse cuenta, Mary comenzó a dejarse llevar. Estaba completamente agotada de luchar contra la muerte. Un pensamiento irónicamente sombrío cruzó su mente. Sabía que quedarse dormida sería fatal, pero la paz era tan tentadora.
Todo el mundo sueña con que sus problemas desaparezcan de un momento a otro, pensó. Tal vez esto no era tan malo. Mary estaba lista para entregarse al olvido. De repente, a través de la niebla de su somnolencia, escuchó un ladrido agudo seguido de la voz de un niño. Al principio pensó que era una alucinación. Por supuesto, estaba muriendo. Tal vez ya había muerto y, de alguna manera, había regresado a su infancia. ¿Cuál era el nombre de su fiel pastor alemán? Rexy. Su abuelo adoraba a ese perro. Si estaba muerta, pronto los vería de nuevo. En un estado de ensoñación, Mary giró la cabeza hacia el sonido de los ladridos en la distancia. En verdad vio a Rexy, ladrando y corriendo por la nieve. Junto al perro estaba su abuelo. Era inconfundible, vestido con su viejo abrigo de piel de oveja, su barba blanca como la nieve visible incluso a lo lejos. Llevaba raquetas de nieve, tal como en su infancia. Mary no podía ver su rostro con claridad ni identificar al niño que estaba a su lado. ¿Podría ser Charles, su amigo de la infancia? Sí, y el trineo. Se veía exactamente como el que solían usar juntos. Rexy, Charles, abuelo. Me alegra haber muerto, susurró débilmente. Sus ojos se negaron a abrirse de nuevo y murmuró esas palabras justo antes de perder el conocimiento otra vez. Está delirando, congelada y en estado de shock. Ayúdame a acostarla con cuidado, muchacho, dijo el anciano. No soy un niño, abuelo. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo?, respondió el chico con indignación. Charles, en lugar de discutir, agarra mi abrigo. De otro modo, no la llevaremos viva a la cabaña, insistió el hombre. Ahí está, sí es Charles. Eso significa que estoy muerta, pensó Mary. Sin embargo, algo en la voz del anciano le pareció diferente. Y Rexy, el perro, no la estaba acariciando como solía hacerlo. Los patines del trineo crujieron suavemente al deslizarse sobre la nieve. En algún rincón de su mente nublada, Mary se maravilló ante la amabilidad de aquellos del otro lado. Hasta enviaron a sus seres queridos a recibirla. Incluso habían mantenido los inviernos intactos, haciendo su transición tan natural, tan reconfortante. Mary despertó en una pequeña cabaña. El fuego en la estufa crepitaba alegremente, llenando la habitación de calor y el aroma de algo delicioso. Su hambre se avivó, trayéndola de vuelta por completo a la conciencia. Abuelo, la mujer de nieve despertó, exclamó una voz infantil. Dos ojos curiosos de color castaño la observaban. Charles, deja de llamarla así. Te dije que es de mala educación. ¿Cómo te sentirías si alguien te pusiera apodos?, reprendió suavemente el anciano. La mirada de Mary se dirigió hacia el hombre, dándose cuenta con cierta confusión de que no se parecía en nada a su abuelo. El niño, Charles, tampoco tenía el aspecto de su amigo de la infancia. Sus ojos vagaron hacia el perro tendido cerca de la estufa. Era un animal grande y de porte majestuoso, con pelaje gris. Pero, aparte de su tamaño, no tenía ningún parecido con Rexy. ¿Cómo te sientes?, preguntó el anciano con amabilidad. No estoy segura aún, pero supongo que estoy viva, respondió Mary, sorprendida por lo débil que sonaba su voz. Eso es bueno. Te recuperarás. No puedo decir con certeza qué ocurrió, pero parece que tomaste algún medicamento fuerte o fuiste envenenada por algo. Afortunadamente, sé una cosa o dos sobre hierbas. Las toxinas saldrán de tu cuerpo pronto. Me llamo George, solía ser guardabosques. Ese niño de ahí es mi nieto, Charles. Y el hombre junto a la estufa es Derek, el padre de Charles, dijo, señalando a un hombre rubio en una silla de ruedas, con la mirada distante. Bajando la voz, añadió. La madre de Charles murió en el parto, y su padre recibió un disparo de unos cazadores furtivos. Probablemente no volverá a caminar, pero es un buen hombre. ¿Y cuál es tu nombre?, preguntó Charles con curiosidad. Mary respondió con una sonrisa tenue. Eres hermosa.
No te molestó cuando te llamé mujer de nieve, ¿verdad? Pero también eres como una reina de las nieves con ojos azules, dijo Charles apresuradamente. Mi mamá también era hermosa. El abuelo no logró detener a su nieto a tiempo. Charles trajo un álbum de fotos y le mostró a Mary una imagen de una mujer con cabello cobrizo y ojos marrones. Sí, tu madre es muy hermosa, y te pareces a ella, asintió Mary. Probablemente no te habríamos encontrado si Gabriel no se hubiera dado cuenta. Es muy inteligente. Abuelo y yo lo salvamos en el bosque. Alguien lo había atado a un árbol. En ese entonces era solo piel y huesos, pero ahora está muy bien. Lo quiero mucho, compartió Charles. Está bien, suficiente. Has cansado a Mary. Es hora de que la dejes descansar. Pronto cumplirás 9 años y aún actúas como un niño pequeño, lo regañó el abuelo con dulzura, pero con evidente cariño. Oh, no pasa nada. Charles cuenta historias muy bien. Yo también tuve un perro en mi infancia, un pastor alemán, y los quiero mucho, dijo Mary con calidez. Aún así, necesitas comer y descansar después. De lo contrario, ¿cómo vas a recuperarte? El abuelo le trajo un cuenco de metal lleno de un estofado fragante. Mary logró comer solo un par de cucharadas. Pensé que tenía hambre, pero parece que no, dijo, decepcionada. No te preocupes, volverá poco a poco. Como dice el refrán, si hay esqueleto, el resto crecerá, respondió George con una sonrisa. Es verdad, mi abuelo solía decir lo mismo, dijo Mary, animándose. Tomó un par de sorbos del termo que George le entregó. El líquido dentro era tan fuerte y ácido que hizo una mueca. Mary sacudió la cabeza. Sí, sé que es fuerte, pero quieres vivir, ¿no es así? Si George insistió suavemente en que tomara otro sorbo. Mary sabía que si quería vivir, de lo contrario, no habría logrado resistir tanto después del accidente. Con ese pensamiento, se sumió en la inconsciencia. Pasó una semana así. Poco a poco, la mente de Mary comenzó a aclararse y empezó a preocuparse. Douglas debe estar volviéndose loco. Pero no había teléfono celular en la cabaña, solo radios para comunicación local. El viejo guardabosques le prometió que, en cuanto pasaran las fuertes tormentas de nieve, avisaría a alguien de que estaba viva. Ahora Mary entendía que lo que había visto, las huellas de niños y el mensaje en la nieve, no habían sido una alucinación. El pequeño Charles realmente la había encontrado. Vio el auto caer y corrió a ver si alguien necesitaba ayuda. Es un niño bondadoso, pero tomó un gran riesgo, suspiró George. Se parece a su padre. Derek también se metió con los cazadores furtivos y terminó con una bala por ello. Le dije que no se involucrara, que buscara otro trabajo. Papá, lo dices como si fuera su culpa de alguna manera, lo interrumpió Derek. Derek rara vez participaba en las conversaciones. Por lo general, se quedaba sentado en silencio, ocupado en algo con sus manos. Pero parecía que no le gustaba cómo su suegro lo estaba pintando como un mártir. Ah. Derek habla al fin. No te sorprendas de que me llame papá. Él es del orfanato, así que realmente soy como un padre para él. Y Derek es como un hijo para mí, dijo George, con los ojos humedecidos. Por cierto, ¿podrías ayudar a Charles a mejorar sus habilidades lingüísticas? Parece que le agradas, pero su maestra es bastante desagradable. Ella cree que no es muy inteligente. Solía sacar notas de C, pero ahora apenas logra aprobar con D, dijo Derek claramente, tratando de desviar la conversación de las interminables historias de sufrimiento familiar de George. Mi madre era profesora de literatura, así que, por supuesto, tenía que conocer bien la materia. Era una perfeccionista y creía que la hija de una profesora debía saber el material mejor que nadie. Mary sonrió y decidió que con gusto ayudaría al chico a mejorar sus estudios. Charles estudiaba con entusiasmo, aferrándose a cada palabra de elogio. Constantemente le preguntaba, ¿de verdad lo dices o solo eres amable?
Mary siempre era sincera y solo lo elogiaba cuando realmente lo merecía. No era difícil, Charles mostraba un gran entusiasmo. En menos de una semana, ya estaba obteniendo B de manera constante y declaraba con confianza que la maestra solo le negaba la A por mero despecho. Pero pronto no tendrá opción, añadió. Ya estoy rindiendo mejor que cualquiera en la clase. Un día, cuando Charles estaba en la escuela, George le dijo a Mary, escucha, entiendo que este es un tema desagradable, pero ¿has considerado que el accidente de auto podría no haber sido un accidente? ¿Hay alguien que pudiera haber querido hacerte daño? La pregunta dejó a Mary atónita. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza. No, ¿qué estás diciendo? Mi esposo me ama y mis socios son personas decentes, respondió. Pero alguien intentó envenenarte. De otro modo, ¿cómo explicas las toxinas en tu sistema? Tú misma me dijiste que no habías tomado ningún medicamento. Además, tienes un negocio, y el dinero siempre atrae a la gente, no siempre del buen tipo, suspiró el anciano. Sabes, en mi familia hay una enfermedad hereditaria. Mi abuela la tuvo y mi madre también. Cuando empecé a sentirme mal hace un mes, lo atribuí a eso. Nunca se me ocurrió pensar en un envenenamiento. La sola idea de que alguien pudiera haber querido matarla inquietaba profundamente a Mary. Bueno, no soy médico, cualquier cosa es posible, pero deberías pensar bien en esto. Pronto despejarán la nieve y te recuperarás, pero ¿vale la pena apresurarte en regresar? Estás a salvo, dijo George con suavidad. Puedes creerle. Papá no diría algo así sin una buena razón. No es médico, pero me sacó del borde de la muerte. De verdad tienes algo en que pensar, añadió Derek cuando George salió a cortar leña. Mary no sabía qué pensar. Había escuchado una entrevista en la radio con Douglas, donde decía que su esposa, para su gran tristeza, segaramente había fallecido. Era simplemente imposible sobrevivir a esa situación, había dicho. Estoy sufriendo tanto. Éramos uno solo. Siento que perderla fue peor que perder la mitad de mi propio cuerpo. La amaba tanto, concluyó Douglas. Te enterró rápido, ¿no? Discúlpame por decirlo, pero yo habría mantenido la esperanza hasta el final. No lo habría creído sin ver el cuerpo de mi esposa, comentó Derek antes de volver a quedarse en silencio, mirando a lo lejos. La mayor parte del tiempo, Derek estaba sumido en una profunda depresión. Para mantenerse ocupado, construía pequeños dispositivos voladores. Charles hablaba con admiración de cómo, el otoño pasado, uno de los aviones que su padre había construido voló en círculos sobre el bosque antes de regresar a ellos. La gente afronta el duelo de diferentes maneras, dijo Mary con suavidad. No podía evitar sentirse incómoda por lo rápido que Douglas había renunciado a la esperanza, pero él nunca había sido una persona fuerte. Ella siempre había sido la que resolvía sus problemas. Su esposo solía bromear diciendo que él estaba ahí por belleza y comodidad. Y aún así, lo había amado. Mary cambió de tema y le pidió a Derek que le contara más sobre en qué estaba trabajando. Verás, mi negocio está relacionado con drones y lo encuentro muy interesante, respondió Derek. Tal vez podrías hacerme un esquema, sugirió Mary. Por supuesto, no esperaba que Derek estuviera haciendo algo revolucionario, pero quería distraer a aquel joven perpetuamente sombrío, que siempre tenía una expresión derrotada. Le daba pena a Charles y el suegro de Derek, George, quienes estaban profundamente preocupados por él, no tanto por su discapacidad, sino por su estado emocional. No es nada, solo trabajo para mantenerme ocupado, intentó desentenderse Derek. Luego, mirándola seriamente con sus tristes ojos marrones, añadió, debes entender que, para mí, todo ha terminado. Solo sigo adelante por mi hijo y por mi suegro, pero soy más una carga para ellos. No digas eso. La vida solo termina con la muerte, y por ahora seguimos vivos, respondió Mary. Derek esbozó una sonrisa escéptica, pero más tarde, esa misma noche, dibujó el esquema que ella había pedido y le explicó brevemente cómo funcionaba todo.
Murray se dio cuenta de que él era una persona bastante talentosa, quizás incluso capaz de patentar su invento. Decidió no mencionarlo por el momento, al menos hasta que él se mostrara más receptivo. Cuando recuperara sus recursos y saliera de aquel aislamiento nevado, agradecería a sus rescatadores adecuadamente. Entonces, Derek no tendría que preocuparse tanto por el futuro de su suegro y su hijo. George, perdóname, pero soy una gerente. Casi 200 empleados dependen de mí. No puedo fallarles. Mis contratos están en juego y, además, Douglas ya me ha declarado muerta. ¿Y si muere de pena? La voz de Murray se quebró al pronunciar la última frase. En la entrevista de radio, su esposo había hablado con un sorprendente vigor sobre cómo estaba afrontando la situación. Douglas mencionó que él mismo tomaría las riendas del negocio y que estaba seguro de que podría manejarlo. Sonaba entusiasta, incluso sincero, respecto a asumir su papel. Sin embargo, sus declaraciones de amor por Murray fueron torpes y exageradas, como las de un actor poco convincente en una mala obra de teatro. Murray no quería sacar conclusiones precipitadas solo por eso, pero le dejó un sabor amargo. Aunque no lo expresó en voz alta, estuvo de acuerdo con la observación que Derek había hecho antes, que él habría seguido buscándola hasta encontrar su cuerpo. Si Douglas hubiera desaparecido, ella no habría dudado en gastar cualquier cantidad de dinero en rescatistas para encontrarlo. Pero ella y su esposo siempre habían sido personas muy diferentes y esa diferencia la inquietaba. Si Douglas tomaba el control de la empresa, podría arruinarlo todo. Nunca había tenido buen sentido para los negocios y con frecuencia tenía ideas disparatadas. Mary, tienes toda la razón, pero no voy a dejar que salgas ahí fuera. Te perderías en el bosque. Hay que vivir aquí durante años para saber cómo orientarse en una tormenta de nieve, dijo George. En cambio, yo puedo llegar a la aldea más cercana con raquetas de nieve y avisar a tu esposo desde allí. Le diré que sigues viva y le daré las coordenadas. Explicó que no tenía sentido llevarla con él. Murray seguía demasiado débil y su presencia solo los retrasaría y haría el viaje más peligroso. Ella aceptó quedarse a regañadientes con Charles y Derek. Se ocupó de cocinar, ayudar al niño con sus tareas y tratar de mantener un ambiente acogedor. Pasó un día entero y no había señales de George. Charles aún no estaba preocupado, pero Derek estaba inquieto, incapaz de quedarse quieto. Cuando pensaba que Mary no lo escuchaba, murmuraba maldiciones entre dientes. ¿Cuál es el propósito de que yo siga aquí, un lisiado inútil? Debería haberme ido en su lugar. Debería haberlo hecho. Mary también estaba preocupada. Durante su tiempo atrapada en aquel aislamiento nevado, había reflexionado sobre toda su vida. Intentó comprender por qué le había sucedido esto. Anhelaba la felicidad personal, un hijo, pero nunca había tenido el valor de adoptar uno, a pesar de contar con los medios económicos. Con Douglas, tuvo que admitir que su relación, aunque tranquila, era bastante superficial. Su esposo hacía mucho tiempo que había dejado de preguntarle qué pensaba o sentía, y si ella le hacía esas preguntas, él simplemente las evadía con una broma. Sin embargo, Douglas decía constantemente que la amaba, pero sonaba más como una obligación que como un sentimiento genuino. Mary había crecido en una familia llena de contradicciones. Sus padres eran completamente opuestos. Su madre provenía de un entorno rural, de una familia que alguna vez fue muy unida, pero que quedó destrozada cuando sus dos hermanos menores se ahogaron mientras nadaban. La tragedia rompió el corazón de su abuela, y su madre fue criada por su estricto abuelo. Él nunca se volvió a casar, afirmando que las madrastras eran aún más peligrosas que los padrastros. Al menos con los hombres, decía, generalmente puedes saber lo que están pensando. Las mujeres son más difíciles de descifrar. A pesar de su naturaleza severa, el abuelo sentía un profundo amor, aunque en su mayoría no expresado, no solo por la madre de Mary, sino también por la propia Mary. Cada verano, ella pasaba tiempo en el pueblo con él. Fue allí donde, junto a su amigo de la infancia,
Charles, encontró a un viejo perro pastor al que decidieron llamar Rexy. La llamaron así porque, como una guerrera antigua, podía defenderse fácilmente de una docena de perros o incluso de lobos por sí sola. Para los niños, que amaban explorar el bosque, Rexy se convirtió en su protectora más confiable. En más de una ocasión, los guió fuera de zonas remotas y, con ella a su lado, nunca temieron a los animales salvajes ni a extraños peligrosos. Por otro lado, el padre de Mary provenía de una familia de intelectuales. En algún momento, incluso tuvo una gran disputa con sus propios padres, quienes desaprobaban a Claudia, la madre de Mary, considerándola una persona simple. No era exactamente una pobre, pero sí una chica de campo. Piensa en ello, Kenneth, le dijo su madre cuando él anunció su decisión de casarse con Claudia. ¿Qué tipo de hijos tendrás? Claudia está esperando un hijo y la amo, respondió Kenneth. Pase lo que pase, pasará. La vida es corta, y no quiero pasar mi vejez sentado solo en un apartamento vacío. Su madre había hecho exactamente eso. Renunció a su gran amor, permaneció soltera hasta los 40 años y luego se casó con un hombre respetable, pero al que no amaba, con quien tuvo un hijo. Kenneth no quería una relación tan formal y sin emociones. Él quería construir su vida en torno al amor. El padre de Mary había sido una vez un hombre lleno de promesas, destinado a convertirse en diplomático como su propio padre y a heredar un lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Pero al elegir casarse con Claudia, una chica de campo, toda la herencia pasó a su hermana mayor, hija del primer matrimonio de su padre. Mary apenas recordaba a su abuela paterna. Solo la vio una vez, una mujer de complexión menuda, cabello rubio, siempre vestida impecablemente, con los labios apretados y una mirada de desdén al ver a la pequeña Mary de 10 años. ¿Y tú, niña, en qué estás interesada?, le preguntó la anciana. Me llamo Mary. Eres mi abuela, respondió la niña, confundida por la forma en que la había llamado, ya que nadie antes se había dirigido a ella de esa manera. La anciana arrugó la nariz con desagrado y le pidió que la llamara Madame Caroline. Luego le entregó a la niña una caja de lápices de colores y un libro para colorear. Lo que más me gusta es pasar tiempo en el pueblo de mi abuelo. Él me quiere, intentó explicar Mary, con la esperanza de compartir su alegría sobre Rexy y los placeres simples de la vida rural. Pensaba que, si se esforzaba lo suficiente, podría derretir la fría fortaleza que era Caroline. En algún lugar, bajo aquella fachada altiva, debía haber una verdadera abuela. Mary creía, pero sus esfuerzos fueron en vano. Caroline comentó fríamente, bueno, Kenneth, esto prueba mi punto. Lo siguiente será la bebida y la depravación. Tu padre y yo tomamos la decisión correcta. Pero madre, Mary es la viva imagen de ti. No puedes verlo, replicó Kenneth. Ah, es solo un truco de la naturaleza, una mera semejanza superficial, dijo Caroline con desdén. La última palabra que pronunció fue exagerada, casi teatral. Después de eso, el padre de Mary pasó mucho tiempo explicándole que su abuela era una mujer peculiar, pero que eventualmente su relación mejoraría. Después de todo, eran familia. Sin embargo, nada mejoró. Mary vio a Caroline un par de veces más, en Año Nuevo y para su cumpleaños. Cada vez, Caroline le entregaba regalos genéricos, no hacía preguntas y se comportaba como si interactuar con Mary fuera una obligación desagradable. El padre de Mary se convirtió en ingeniero en una fábrica y, hasta que ella tuvo 14 años, sus padres fueron razonablemente felices. Luego, un día, su madre le dijo, vas a tener un hermanito pronto. Eso es genial, exclamó Mary con entusiasmo. Pensó que un hermano se convertiría en su nuevo compañero, alguien que aliviaría su soledad. Charles, su único amigo, se había mudado del pueblo y ya no lo veía durante los veranos. Apenas le escribía. En la escuela, Mary no tenía amigos.
Las chicas la consideraban demasiado excéntrica y su tendencia a señalar con franqueza a cualquiera que mintiera le valió muchos enemigos, no solo entre sus compañeros, sino también entre algunos profesores. Además, Mary era una estudiante destacada, lo que generaba resentimiento y la marcaba como una sabelotodo. Incluso su viejo perro Rixie, su leal compañero, había fallecido unos años antes, seguido un año después por su abuelo. Un hermano menor parecía exactamente lo que necesitaba. Sin embargo, el parto de su madre comenzó demasiado pronto y el bebé no sobrevivió, como le explicó su padre más tarde. Después de eso, la salud de su madre se deterioró rápidamente. Su tumor cerebral empeoró. Los médicos dijeron que probablemente se había acelerado debido al estrés y, pronto, la madre de Mary falleció. Antes de morir, compartió una reflexión inquietante, diciendo que lo mismo le había sucedido a su propia madre después de la muerte de sus hermanos por ahogamiento. Le advirtió a Mary, ten cuidado. Si tienes un hijo, no tomes más riesgos. Mira la historia de nuestra familia. En el funeral, el padre de Mary parecía perdido, murmurando cosas extrañas para sí mismo. Poco después, comenzó a beber mucho. Mary asumió las responsabilidades del hogar y, cuando su padre fue despedido debido a su comportamiento, ella siguió cubriéndolo. Perdóname, querida, pero no puedo vivir sin ella, le decía. A pesar de su alcoholismo, su padre seguía siendo amable y gentil, pero no podía separarse de la botella. Una noche vieja, murió congelado en la calle. Mary tenía solo 19 años en ese momento. Incluso invitó a Caroline al funeral, pensando que, a pesar de todo, su abuela debía haber querido a su padre de alguna manera. Pero Caroline no había cambiado. Ah, ahí está. La bebida y el caos. Seguirá sus pasos. Nuestra familia es respetable, pero Kenneth fue un caso perdido y tú también lo eres. Así que no me llames de nuevo, por favor, dijo fríamente. Mary nunca volvió a llamarla. Dedicó toda su energía a evitar la depresión y continuar sus estudios en la universidad, donde había conseguido una plaza gratuita. Para mantenerse, empezó a trabajar como gerente de producción. Se sintió particularmente atraída por la innovación. Su combinación de intelecto agudo, sentido práctico, resiliencia y juventud le permitió construir una carrera incluso antes de graduarse. Mary tuvo que cambiar a estudios a tiempo parcial, pero los sacrificios eran necesarios. Para cuando empezó a tener un ingreso estable, los ahorros menguantes de la familia ya se habían recuperado. Con sus primeras ganancias, encargó lápidas adecuadas para sus seres queridos, su abuela, su abuelo, sus hermanos, sus padres y su hermanito que nunca llegó a nacer. Regularmente cuidaba sus tumbas. Fue un capítulo agridulce en su vida, pero era suyo, y lo abrazó con entereza. Fue en el cementerio donde Mary conoció a Douglas. Él acababa de enterrar a su padre. Para entonces, Mary ya era jefa de departamento cuando aquel hombre delgado, de hombros estrechos, cabello castaño oscuro, mentón débil y ojos grises, confesó que llevaba años sin poder encontrar trabajo. Mary decidió contratarlo. No fue amor a primera vista, ni mucho menos. Le ofreció un puesto administrativo que solo requería puntualidad y seguir instrucciones. Para su crédito, Douglas cumplió con ambas cosas a la perfección y parecía sinceramente agradecido. Para su cumpleaños, Douglas le regaló un ramo de rosas. En ese momento, Mary acababa de terminar su única relación sentimental con un colega rudo que la había engañado, estaba casado y no tenía intención alguna de divorciarse. Así que Mary decidió darle una oportunidad a las atenciones de aquel hombre delicado y agradable, 10 años mayor que ella. Douglas quizá no era un genio ni alguien de carácter fuerte, pero al menos nunca le había mentido. Aceptó las flores y, poco después, Douglas terminó de ganarse su corazón al confesarle que soñaba con ser padre. Mary ya tenía 28 años y había pasado los últimos 3 con el hombre que la engañó, alguien que nunca tuvo la intención de comprometerse con ella. Ya no quería más héroes rudos ni paseos a la luz de la luna.
Mary anhelaba una felicidad familiar cálida y estable, y Douglas parecía ser la representación perfecta de ello. No sé si podré tener hijos. Verás, tengo algunos problemas de salud, le confesó de inmediato. No importa. Después de todo, siempre puedes adoptar. Quien cría a un niño es el verdadero padre, respondió él. Sabes, yo crecí en un orfanato y nunca me sentí abandonado. Siempre fui el más querido. Esa historia la conmovió por completo. Cuando Mary conoció a Amber, la madre de su prometido, quedó encantada. La mujer estaba literalmente obsesionada con su hijo, mostrando todas sus fotos de la infancia. Incluso conservaba premios escolares por las razones más triviales. En la habitación de Douglas había un certificado enmarcado que confirmaba que, en tercer grado, había hecho el mejor conejo de arcilla. También había una medalla por participar en una competencia de esquí. No se mencionaba en qué lugar quedó, solo que había recibido el premio del público. Mary nunca había pensado que se pudieran otorgar premios por cosas así. Pero era educada y pensó para sí misma, tal vez solo estoy celosa. Mis padres siempre fueron buenos conmigo también, pero nunca me elogiaron por cosas pequeñas como esa. Aunque habría sido lindo. Nadie rechazaría ser reconocido por todo. No, Mary no quería un destino diferente. Sus padres habían sido honestos con ella, y gracias a eso, había desarrollado un carácter fuerte. Para cuando cumplió 28 años, se había convertido en gerente de sucursal de una gran empresa y, como socia junior, tenía derecho al 30% de todas las ganancias, lo que representaba una suma considerable. Mary había comprado un bonito apartamento, lo había renovado y tenía un coche. Pero más allá de eso, el dinero ya no le importaba. No era de esas mujeres que disfrutan exhibiendo su éxito con ropa cara, fiestas o joyas. No, Mary simplemente había triunfado en su trabajo. Había marcado esa casilla y ahora necesitaba concentrarse en su felicidad personal. Cuando, un año después, Douglas le propuso matrimonio con timidez, ella dijo que sí. ¿Para qué seguir esperando? Él era decentemente atractivo, la amaba con locura y quería tener hijos, sabiendo perfectamente que podría haber dificultades en ese aspecto. No se trataba de la falta de hijos, sino que incluso podría ser algo positivo. No estaría tras su dinero. Parecía que a Douglas no le interesaba en absoluto su riqueza. Siempre pagaba las cuentas en los cafés y Mary correspondía eligiendo lugares modestos. En cualquier caso, era fácil, ya que nunca le habían gustado las cosas ostentosas. Bueno, finalmente me casé antes de cumplir 30 años, se alegró Mary el día de su boda. Se había comprado un hermoso vestido, el que siempre había soñado, y pagó el restaurante, aunque su esposo le regaló el anillo. Era modesto, pero para ella era el mejor. Era una lástima que sus padres no hubieran vivido para ver ese momento. Habrían estado tan orgullosos de ella. Después de la boda, Douglas se mudó con ella. La casa estaba convenientemente ubicada para su trabajo. Luego, su madre enfermó y Mary le sugirió, Amber, tenemos 4 habitaciones. Ven a vivir con nosotros. ¿Por qué deberías estar sola cuando hay espacio de sobra para todos? Y así, vivieron juntos durante 3 años. Un día, Mary dijo, Douglas, ¿recuerdas que dijiste que podríamos adoptar un niño? No puedo tener uno por mí misma ahora, así que creo que es el momento. Pensó que su esposo estaría encantado, que diría que había estado esperando ese momento pero no se había atrevido a mencionarlo. Sin embargo, en lugar de eso, Douglas frunció el ceño. Escucha, tal vez deberíamos vivir para nosotros mismos por un tiempo. Con nuestro dinero, podríamos ver el mundo. Pero todo lo que haces es trabajar, replicó Mary sorprendida. Solo hemos ido a un sanatorio fuera de la ciudad y con tu madre. Douglas insistió, Mary, podríamos viajar, comprar cosas. La vida simplemente pasará de largo. Pero dijiste que no te interesaba todo ese lujo. Dijiste que querías una familia, respondió ella.
Si empezamos a viajar y a comprar cosas, la vida se nos escapará. Ya tengo 30 años y tú más de 40. ¿Cuánto tiempo más esperaremos? Podríamos ayudar a un pequeño. Douglas frunció aún más el ceño y dijo que necesitaba pensarlo. Finalmente, aceptó a regañadientes que debían tomar clases para ser padres de acogida, pero siguió posponiéndolo, sin querer ir al orfanato. Mary decidió seguir adelante por su cuenta. Tenía en mente a un niño encantador llamado Ron, cuyos padres habían muerto en un accidente automovilístico. Planeaba adoptarlo y le informó a su esposo sobre su decisión. Bueno, si nadie me toma en cuenta, dijo Douglas en tono sombrío. Más tarde, su madre lo regañó durante mucho tiempo en la cocina. Ella también quería un niño en la casa. Douglas se disculpó y admitió que había estado equivocado. Lo siento, es solo que tengo miedo. Pero si estás segura de que tienes la fuerza, hagámoslo, dijo 2 semanas después. Para entonces, Mary no estaba segura de tener la fuerza. Había comenzado a sentirse mal y fue a hacerse un chequeo para averiguar la causa de su repentina debilidad. Esperemos un poco más. Necesito aclarar algunas cosas por mi cuenta. No le dijo a su esposo que tal vez estaba lidiando con una enfermedad hereditaria. Se sentía mareada y a veces casi se desmayaba. Unas semanas después, cuando me reconducía, quedó atrapada en una tormenta de nieve y escapó por poco de la muerte. ¿Qué intenta decirme el destino? ¿Que no debo adoptar a Ron? ¿O tal vez que debería vender mi participación en la empresa y llevar una vida más tranquila? ¿Tenía razón George? ¿Están tratando de envenenarme? ¿Y dónde está él ahora? ¿Por qué no ha regresado en todo un día? Estos pensamientos daban vueltas en su cabeza. Mary, te pido disculpas. Tal vez pienses que soy extraño, pero a veces tengo sueños proféticos, igual que antes de que mi esposa muriera. Y hoy, tenemos que salir de esta casita. Algo le ha sucedido a mi padre, pero todavía está vivo, dijo Derek de repente. Luego describió todos los detalles con precisión, detalles que no podía conocer de ninguna manera. Mary comenzó a dudar. Derek había descrito con detalle el aspecto de su esposo y de sus socios, asegurando que eran peligrosos para ella y que ahora se acercaban con malas intenciones. Ella pensó que quizás Derek había leído artículos sobre ella y su esposo en algún lugar, después de todo, eran figuras públicas. Muchas personas le habían dicho que el dinero no les importaba, pero luego terminaban persiguiendo sus propios intereses. Sin embargo, lo que más la inquietaba era que Derek incluso había descrito a su suegra. No estaba claro en el sueño si ella apoyaba a su hijo o si conocía sus planes, pero ciertamente no era algo que se pudiera encontrar en Internet o en las noticias. Bueno, vámonos y eso te hará sentir más segura. Pero, ¿cómo nos encontrará tu padre cuando regrese?, preguntó Mary. Un escalofrío recorrió su espalda. Parecía que George ya le había insinuado algo así antes, pero ahora Derek casi le estaba diciendo directamente que el accidente de coche no había sido un accidente. Alguien quería eliminarla y Douglas estaba involucrado. De repente, Mary lamentó haberse casado con él. Deseó haber muerto congelada y no haber descubierto nada de esto. Si era cierto, ¿cómo podría vivir con ello? Sus piernas comenzaron a temblar. Mary, ¿estás bien? Lo siento si te he asustado, pero no creas todo lo que digo. Tal vez solo sea una visión, pero aún así, será mejor que nos demos prisa. Hay otra cabaña no muy lejos de aquí que solo nuestra familia conoce. Vámonos, prepárate, dijo Derek, con una voz que de repente se tornó firme y autoritaria. Mary no esperaba que fuera así, pero parecía realmente importante para él. En menos de una hora, habían empacado todo lo que necesitaban y partieron. El viaje tomó al menos otra hora. La ventisca aullaba y la nieve le golpeaba el rostro, pero Mary intentó no quejarse, aunque sus piernas se volvían cada vez más débiles hacia el final del trayecto. Solo había un trineo, destinado a Derek, mientras que Mary debía seguir caminando.
Cuando desaparecieron tras la colina, se escucharon en la distancia los motores de unas motos de nieve. Un grupo de personas llegó a la cabaña que la mujer, el hombre y el niño acababan de abandonar. Las huellas ya estaban cubiertas por la nieve. Esa noche, la tormenta de nieve jugó a su favor, aunque Mary, Derek y Charles no lo sospechaban en absoluto. «Tiene que estar por aquí», búsquenla, ordenó Douglas a los dos hombres corpulentos que lo acompañaban. Uno de ellos rompió el candado con una palanca y gritó: «Douglas, aquí no hay nadie». ¿Acaso el viejo logró advertirles de alguna manera? Pero eso es imposible. Llegamos de inmediato, lo sacamos del pueblo desde donde llamó y lo encerramos en el sótano, murmuró Douglas, furioso, mientras entraba en la cabaña. Maldita mujer, no podía simplemente morirse de una vez, ahora mira el lío en el que estamos. Encontró el abrigo de piel de su esposa y sus botas altas. Enfurecido, las arrojó a las brasas aún calientes de la chimenea recién apagada. Douglas sabía con certeza que ella había estado ahí hace poco, pero de alguna manera había logrado escapar otra vez. ¿Qué está pasando? ¿Para qué diablos envenené a Mary durante un mes entero con esa droga especial que la mantenía débil, aturdida y sin saber realmente lo que hacía? Pero todo era culpa de ella. Fue su idea absurda lo de la adopción. Douglas estaba todavía furioso con la idea de que un niño entrara en su vida. Sí, él también había sido adoptado, pero eso era diferente. Douglas era especial, excepcional. La vida debía ofrecerle todo en bandeja de plata, masticado y fácil de digerir, unos padres que lo cuidaran, una esposa rica y amable, una amante obediente y apasionada. Eso era lo que merecía. Si todo eso no había caído en sus manos, entonces, ¿qué era este asunto de un niño cualquiera al que Mary de repente se había encariñado? De hecho, no se trataba solo de ese niño al que su esposa quería adoptar. Margaret, su amante, llevaba mucho tiempo diciéndole que actuara con más decisión y le pidiera a su esposa un puesto donde pudiera manejar sumas de dinero más grandes. «Eres talentoso, ¿sabes? Y toda tu vida pasará así», dijo la llamativa morena de curvas pronunciadas. «Bueno, se lo he insinuado muchas veces, pero Mary cree que no soy adecuado para ese papel, que no tengo la determinación. Me lleva a reuniones con socios, pero solo como un perro decorativo», confesó Douglas con amargura. «Entonces tenemos que restaurar la justicia». «Hagámoslo», dijo Margaret. La amante tenía ciertas conexiones en el mundo criminal y le expuso a Douglas un plan paso a paso. Al principio, él dudó, pero Margaret le explicó una y otra vez que, si seguía esperando, Mary acabaría divorciándose de él. Las esposas ricas suelen hacer esas cosas. Y aunque eso no sucediera, él seguiría atrapado en la vejez con su madre y su esposa, además de un niño huérfano. Todo el dinero de Mary iría al desarrollo de su negocio, a bonificaciones y a la caridad, y Douglas nunca vería el mundo ni disfrutaría de ese dinero. Piénsalo, tienes 40 años. No es demasiado tarde y esta es tu oportunidad. Te lo has ganado, dijo Margaret, presionándose contra él y susurrándole que no era un pusilánime, que era fuerte y merecía más. Él le creyó, especialmente porque siempre había sospechado que era especial. Pero si todo sale a la luz, me meterán en la cárcel, ¿verdad? Durante un momento, el miedo lo detuvo. La gente tonta se sale con la suya con cosas peores y por mucho menos dinero. Si todavía amas a Mary, me apartaré. Solo te necesito a ti, el dinero lo puedo conseguir en otro lado, dijo Margaret, haciendo un puchero con aire mimado. Se apartó de él y Douglas no pudo soportarlo. Necesitaba desesperadamente a esa mujer que lo veía como un hombre fuerte y viril. Nadie lo había tratado así antes. Siempre había sido solo agradable, educado, no el más inteligente, pero capaz y obediente, nada más que eso. Antes de conocer a Mary, solo había tenido 3 intentos de relación. 2 de sus ex eran mayores y solo salieron con él por aburrimiento antes de dejarlo. La tercera era una madre soltera con muchos hijos de provincia que buscaba un esposo con una casa.
Nadie lo había amado, excepto Mary. Antes de conocer a su esposa, la consideraba un premio valioso, el mejor pedazo de pastel, el que tiene la rosa de crema más grande y una cereza encima. Incluso la amó a su manera. Pero conocer a Margaret había puesto su mundo de cabeza. Ahora esta sí era una mujer. Con ella podría navegar en yates, cenar en restaurantes elegantes y disfrutar de la vida. No era tan aburrida como Mary. Durante un tiempo, Douglas intentó equilibrar tener esposa y amante, pero cuando Margaret le dio un ultimátum, casi de inmediato eligió la vida rica, emocionante y llena de pasión y aventura. Mary escuchó el sonido de motos de nieve cuando ayudaba a Charles a llevar a su padre a la cabaña, siguiendo las marcas que Derek había mostrado. Regresó rápidamente. Alcanzó a ver a su esposo tirando su ropa chamuscada sobre la nieve y pisoteándola con furia. Con los binoculares que había llevado, pudo verlo todo desde su escondite. Mary lamentó no poder escuchar nada, pero lo que veía era suficiente. Ese no era un viudo afligido. ¿Qué le hizo Douglas a George? Tengo que ayudarlo, pensó. Ante sus ojos, vio en el rostro de su esposo una expresión desconocida, furiosa. Douglas parecía un chacal al que le habían arrebatado su presa frente a sus narices. Y sus acompañantes no eran precisamente voluntarios amigables. Cuando Mary regresó, le contó todo a Derek. Tengo que ir a salvar a tu suegro. Se metió en este lío por mi culpa, pero no hay nadie más, ¿entiendes? Enviaré a Charles contigo, y no con tu esposo, sino a la estación de policía más cercana, respondió Derek. ¿Te diste cuenta de que la tormenta ha pasado? Creo que todo estará bien. Cuando estaba sano, solía llevarlo al bosque con frecuencia. Gabriel también iba con el perro. No se perderá, dijo Derek con decisión. Luego explicó que era demasiado peligroso para Mary buscar sola a su suegro. Si sus piernas funcionaran bien, él mismo lo habría hecho, pero una mujer, especialmente en su estado, no podía ir sola. Charles escuchó con atención las instrucciones de su padre y reaccionó con entusiasmo. Papá, no te defraudaré. No está tan lejos el pueblo más cercano. Iré a la casa del tío Miga, tu amigo. Ahora es el jefe de la estación, ¿verdad? Sí, está bien. Y dale esta nota. Para evitar traumatizar al niño, Derek no le dio más detalles. Al anochecer, Scott llegó y dijo que los chicos habían partido. A la mañana siguiente, George ya estaba en casa, lo habían liberado. Necesitaba dar testimonio, por lo que tuvo que quedarse un tiempo. Mary también participó en los interrogatorios posteriores y descubrió que, mientras ella estaba ausente, se habían retirado todos los fondos de las cuentas. Estaba claro que alguien cercano a su esposo lo había ayudado. La policía no pudo averiguar a quién estaba protegiendo Douglas. «Tú conoces bien a tu esposo», le dijo Scott. ¿Le mostró una atención especial a alguien? Nunca pensé en eso en su momento. Douglas visitaba diferentes departamentos, pero parecía tratar a todos por igual, admitió Mary. Bien, entonces intenta descubrir quién podría ser. Esa es tu tarea, indicó el oficial. Ya había estado involucrado varias veces en las discusiones de la pareja. Mary acusaba a Douglas de ser un traidor, mientras que su esposo decía que ella lo había obligado a hacerlo porque no lo respetaba. Claramente, esas conversaciones no los llevaban a ninguna parte. Douglas o temía mucho a alguien o lo amaba demasiado, pero de ninguna manera asumiría toda la culpa sin razón. Era importante descubrir sus motivos. El oficial pensó que el dueño de la empresa probablemente podría identificar a los involucrados. Lo siento, pero tengo que ponerte en licencia indefinida por ahora. No hay dinero para pagar salarios. Entenderé si decides renunciar. Lamento que haya salido así, les informó Mary a los empleados. Las reacciones del personal fueron variadas. Algunos la veían como una mujer rica y astuta que había planeado todo a propósito, otros simpatizaban con ella. Unos pocos dudaban y esperaban que las cosas mejoraran con el tiempo.
Sin embargo, solo Margaret, una de las contadoras, tuvo una reacción inusual. Nunca había sido cercana a Mary, pero ahora le dijo: «Ya era hora de que planees encerrar a tu esposo. Nunca me cayó bien. Déjame decirte esto, Douglas nunca te deseó nada bueno». Mary no dijo nada en voz alta, pero pensó para sí misma que ella nunca había mencionado la amenaza que representaba a su esposo. La información sobre la investigación se mantenía en secreto. Solo se sabía que él estaba involucrado en malversación de fondos, pero nadie podía decir con certeza qué había sucedido. Mary fingió creerle a Margaret y mantuvo una conversación cordial con ella. Sin embargo, informó a la policía sobre su extraño comportamiento. Unos días después, se confirmó que la mujer tenía conexiones criminales. Fue entonces cuando Mary recordó que había sido su esposo quien había pedido contratar a Margaret. Incluso mencionó que ella era su pariente, pero en el trabajo nunca mostraron signos de afecto el uno por el otro. Sin embargo, la policía dijo que Douglas había confesado todo y que Margaret tendría que responder por sus acciones. Mary tuvo que arriesgarse y presentar una versión de los hechos como si ya estuviera probada. La mujer se asustó y empezó a echarle la culpa a Douglas. «Siempre supe que era un débil. No debía haberme involucrado con él. Tiene miedo de su propia sombra, no es un hombre», dijo Margaret. Curiosamente, fueron esas palabras las que causaron la mayor impresión en Douglas, más que el hecho de que ella intentara culparlo por completo. «¿Así que no me amaba?», preguntó sorprendido, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Ya no había chispa ni deseo de aferrarse a su vida. Confesó todo. Resultó que su amante había transferido el dinero a cuentas en el extranjero y era imposible recuperarlo. Margaret había montado todo para que pareciera que había comprado un negocio en otro país, pero al final resultó ser una estafa y el dinero desapareció. «Bueno, ella es una zorra astuta. No puedo ayudar mucho más ahora, Mary. Parece que tendrás que empezar de nuevo», dijo Scott. «Bueno, lo importante es que estoy viva», suspiró Mary. Todavía tenía su apartamento. Su suegra se disculpó profusamente y regresó a su casa. Resultó ser una mujer decente y le deseó a Mary que encontrara su propia felicidad. Mary decidió continuar con el proceso de adopción de Ron. Ya no era rica, pero aún tenía ahorros y un hogar. Muchas personas trabajan toda su vida para tener lo mismo y se sienten orgullosas de ello. Mary decidió ayudar a la familia que la había salvado sin demora. Envió un boceto del avión en el que estaba interesada al concurso del Buró de Inventores. Tuvo que pagar para que los documentos fueran procesados correctamente, pero era lo mínimo que podía hacer. Resultó que Charles no solo había sido testigo del accidente de su auto, sino que había salido a revisar uno de los modelos de su padre. Necesitaba ser probado. «Y mientras esperamos, múdate conmigo. Ya basta de vivir en esa cabaña. Charles está creciendo y pronto tendré una nueva adición a la familia», le dijo. Mencionó que planeaba adoptar a un niño de la misma edad que el niño con el que ya se había encariñado. «No voy a esperar tiempos mejores». Derek fue el que más se resistió, pero cuando George le explicó que su amigo había encontrado médicos que podían operarlo, aceptó mudarse a la ciudad, especialmente porque Charles no hablaba de otra cosa que no fuera Mary y él mismo la extrañaba, aunque no quería admitirlo. George, tal como Mary le había pedido, no mencionó que ella había invertido una parte significativa de sus ahorros para asegurarse de que la cirugía fuera realizada por los mejores médicos. Ese era su secreto. El anciano pudo notar que Mary y Derek se agradaban y decidió que, a veces, el camino hacia la felicidad es sinuoso. Lo importante era que todo saliera bien al final. No se opuso cuando Mary lo invitó a trabajar para ella como jefe de seguridad, aunque le pagaba un salario mínimo. Después de todo, tuvo que vender el apartamento de sus padres para empezar de nuevo. El dinero siempre era escaso y todavía no contaba con la plena confianza de todos. Aún había quienes sospechaban que Mary misma había simulado la ruina y orquestado la catástrofe.
tengo buenas noticias. Me han otorgado una subvención enorme para la invención. Ahora puedo ayudar, le dijo Derek a Mary, explicándole que Charles, sin querer, había dejado escapar su secreto y que ya había compensado con creces el costo de la cirugía. Pero yo quería al menos hacer algo. Hubiera sido justo, dijo Mary, sintiéndose confundida. Pero sigo siendo un hombre y tengo mi orgullo. Derek no estaba listo para aceptar su rechazo. Sin embargo, el dinero que él ofreció ayudó a tapar otro agujero en el negocio, permitiéndole a Mary mantenerse a flote un poco más. Debido a que su situación financiera seguía siendo inestable, también hubo retrasos con la adopción. Verás, los emprendedores en esta situación son considerados un factor de riesgo, le explicaron. Desafortunadamente, todo el pueblo lo sabía. Tal vez deberías casarte. Si hay dos padres, el proceso avanzará más rápido, sugirió la trabajadora social, quien realmente quería ayudar tanto a Mary como a Ron. El niño extrañaba a su madre y ya estaba ansioso por conocer a Charles, de quien Mary le había hablado tanto. Derek, aquí está el asunto. Nunca pensé que diría esto, pero, ¿considerarías casarte conmigo?, preguntó Mary. Entonces se dio cuenta, por la expresión de asombro en sus ojos, que su propuesta sonaba descabellada. Oh, lo siento. Quise decir que realmente ayudaría con la adopción y luego podríamos divorciarnos, añadió, sintiéndose avergonzada por haber dicho algo tan absurdo. Derek, aunque apenas podía caminar, seguía siendo un hombre. Sí, ella acababa de faltarle al respeto. El rostro de Mary se puso rojo hasta la raíz del cabello. En ese momento, parecía que la antigua mujer rica y segura de sí misma estaba tratando a las personas como si fueran juguetes. Mary, por favor, cálmate. Ni por un segundo pensé que intentabas herirme, dijo Derek. Estoy de acuerdo, pero hay condiciones. Derek caminó lentamente hacia ella con gran esfuerzo y la miró directamente a los ojos. ¿Qué condiciones?, preguntó Mary, sonrojándose aún más, aunque parecía imposible. Si nos casamos, no será por Ron, ni por Charles, ni por nadie más. Será para que podamos vivir juntos el resto de nuestras vidas. Soy un hombre muy serio, ¿lo entiendes?, preguntó Derek. Lo siento. Mary rompió en llanto y corrió a su habitación. Derek suspiró y pensó que quizás era lo mejor que todo hubiera salido a la luz de esa manera. Y aunque dolía, al menos ahora entendía que debía dejarla en paz y simplemente marcharse. Mary aún era joven. Tendría la oportunidad de construir su propia felicidad con alguien que realmente le correspondiera. En cuanto a todas esas palabras sobre almas gemelas y señales del destino, ahora le parecían meras ilusiones. Se habían ayudado mutuamente en un momento difícil, pero su historia había terminado. ¿Y quién me necesitaría a mí, un inválido del bosque?, pensó Derek. Sirvió un vaso de agua y lo apretó con tanta fuerza que el cristal se resquebrajó. A la mañana siguiente, decidió que era momento de tener una conversación seria con Mary. Necesito decirte algo importante. Sí, yo también necesito decirte algo, respondió Mary. Pensé en tu propuesta y he tomado una decisión. El rostro de Derek se contrajo con dolor. Sabía cuál sería su respuesta, pero no quería escucharla. Aún así, decidió dejarla hablar antes de decirle que de todos modos se marcharía. También quiero vivir contigo el resto de mi vida. Y con Charles, y con Ron, y con George. Creo que somos una familia, pero realmente te necesito. Verás, no diste ningún paso y hasta querías irte. Por eso propuse solo un matrimonio falso, para que tuvieras tiempo de enamorarte de mí. No es solo por los niños, dijo Mary, con lágrimas en los ojos. Aceptaré cualquier decisión que tomes, y por favor, no me tengas lástima. ¿Pero de dónde sacaste la idea de que te tengo lástima?, preguntó Derek. Ya te lo dije ayer. Estoy de acuerdo. La miró sorprendido, dándose cuenta de que no la entendía en absoluto. Pero la amaba profundamente.
Bueno, pensé que lo habías dicho por delicadeza. La fracasada abandonada prácticamente ofreciéndose a sí misma. Mary lloró en su pecho. ¿De dónde vienen esos pensamientos? No eres una fracasada abandonada. Eres una verdadera reina. Pero no una reina de hielo, una muy amable, gentil y hermosa. Derek tocó suavemente sus labios y ella respondió a su beso. Entonces, ¿debería comprar el anillo y anunciar la noticia a todos?, preguntó. Mary asintió y siguió llorando, pero ahora era de felicidad. Esa misma noche, Derek le propuso matrimonio oficialmente. Al día siguiente, por una extraña coincidencia, Scott llamó para decir que, increíblemente, habían logrado descubrir a la banda con la que Margaret trabajaba. Aunque al principio no había esperanzas de recuperar el dinero, ahora podrían recuperar la mayor parte. Vaya suerte. He estado siguiendo el caso por ti y lo descubrí por casualidad, dijo Scott. Un gran regalo de bodas, respondió Derek. Derek invitó a Scott a la celebración y le informó que ahora tendría 2 hijos. Charles y Ron resultaron ser sorprendentemente parecidos y, en la nueva escuela, eran considerados hermanos de verdad. Los niños acordaron mantener el secreto familiar entre ellos. Charles solía contarle a su hermano la historia de la mujer de nieve, quien más tarde se convirtió en su madre. Ron era solo un año menor que su hermano, pero Charles era una autoridad incuestionable para él, por lo que siempre estaba dispuesto a escuchar una y otra vez cómo su hermano había salvado a su madre y, más tarde, a su abuelo y a Gabriel. El pequeño Ron tuvo suerte no solo con sus padres, su abuelo y su perro, sino también con Charles. Además, su madre les anunció que iban a tener una hermana.